Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando, por favor? ¿Me confirman? Sí, señora. Buenas tardes, Sí, tutora. señora. Sí, señora. Listo. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro último CIPAS. Este es con el objetivo de repasar un poquitico las temáticas que se abordaron en el curso para que ustedes presenten la última actividad, que es una evaluación final. Recuerden que esta actividad se habilita en la plataforma en el entorno de evaluación denominada POT, evaluación final, está habilitada el 21 de mayo y el 22 de mayo. Son solamente esos 2 días, ¿listo? Si tienen alguna dificultad de pronto en el momento de que la estén presentando y se les vaya el internet o alguna cosa, deben escribirle a la directora del curso, Carolina Castaño, ¿listo? Ella es la única persona que puede habilitar otro intento. Si ustedes le escriben a ella y ella no les contesta de pronto en su momento, revisen que ella les ha autorizado la habilitación, pero de pronto se les olvida escribirles que está habilitada, ¿listo? Esta actividad tiene un valor máximo de 125 puntos. Recuerden que este curso se pasa mínimo con 300 puntos. Entonces, para que ustedes vayan a la plataforma, entren al curso, lado izquierdo donde dice navegación, dice calificaciones y vayan mirando cómo van en el curso. No dejen de presentar la evaluación. Recuerden que ustedes pueden tener pues deben presentar todas las actividades del curso, así ya lo hayan pasado, pero el objetivo es que ustedes queden con una nota muy alta y les ayude a su promedio académico. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Listo, continuamos entonces. Entonces vamos a empezar con las primeras temáticas que se abordaron, que son proposiciones. Recuerden que una proposición es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero nunca ambas. Las proposiciones se simbolizan siempre con cualquier letra del abecedario, siempre y cuando esta sea en minúscula. Las proposiciones también se clasifican en dos, en proposiciones simples o también conocidas como proposiciones atómicas y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples es simplemente una oración o un argumento. Tenemos acá ejemplos. Me gusta estudiar ingeniería industrial. Y recuerden que la manera de simbolizarla pues es a través de una letra minúscula. La ponemos en este caso Q. Me gustaría estudiar ingeniería industrial. Ya las proposiciones compuestas, como su nombre lo indica, pues están unidas, ¿cierto? Por dos o más proposiciones simples y la forma correcta de unirlas es a través de los conectores lógicos. Los conectores lógicos son 4. Tenemos la conjunción, que es la I, tenemos la disyunción, que es la O, tenemos la implicación o condicional, que es el entonces, y el bicondicional o equivalencia, que es sí y solo sí. Por lo general, también la implicación o el condicional también se puede poner como por lo tanto. Tenemos un ejemplo, me gusta el curso de pensamiento lógico matemático, entonces realicé todas las actividades. Recuerden que primero cuando tenemos este tipo de proposiciones compuestas, lo fundamental es que ustedes identifiquen primero los conectores lógicos para que puedan visualizar con mayor facilidad dónde están las proposiciones simples. Tutora. ¿Sí? Tutora, qué pena. ¿Está proyectando pantalla? Sí, ¿no están viendo? Yo no la veo. No, señora. Yo tampoco. Yo tampoco. No, señora, no se ve. ¿Ahora sí? Sí, señora. Ahora sí. Listo. Sí, señora. Listo, muchas gracias, qué pena. Bueno, entonces les decía que las proposiciones simples, ¿cierto? Una sola oración se simbolizan con cualquier letra del abecedario siempre y cuando sea minúscula. Tenemos las proposiciones compuestas, acá tenemos las 4 proposiciones compuestas, perdón, los 4 conectores lógicos que me permiten unir estas proposiciones simples para que me quede una proposición compuesta. Y acá tenemos el ejemplo, me gusta el curso de pensamiento lógico matemático, entonces realizaré todas las actividades. Como les decía hace un momento, lo pertinente es hallar o identificar los conectores lógicos para que de esta forma identifiquemos con mayor facilidad
las proposiciones simples. Entonces acá tenemos el conector. Entonces, antes del conector, pues hay una proposición simple. En este caso lo voy a simbolizar con una U. Me gusta el curso Pensamiento Lógico Matemático. Después del conector, entonces, realizaré todas las actividades. Sería nuestra segunda proposición simple. Los conectores lógicos tienen unas reglas y tienen unos símbolos. Entonces vamos a empezar con el primer conector lógico, que es la negación. Esos son los dos símbolos que se pueden representar. Cualquiera de los dos me representa el conector no. El conector no solo aplica para las proposiciones simples. ¿Qué pasa con este conector? Me cambia el sentido de verdad. Si la proposición está verdadera, al aplicar la negación me da falso y viceversa. En el caso de la conjunción, el conector es la B, pero al revés. Y pues como hace un momento lo decíamos, la conjunción es la palabra y. También tenemos acá unas reglas para este conector. Ya como estamos trabajando las proposiciones compuestas, las dos deben ser verdaderas para que quede verdadera. De lo contrario, pues me daría falso. La disyunción es la O y el símbolo es la B. También tienen unas reglas. Este conector, para que sea verdadera, las dos proposiciones tienen que ser tienen que ser verdaderas, o la primera verdadera, la segunda falsa y viceversa. Si las dos proposiciones son falsas, inmediatamente la proposición a través de este conector pues me daría falso. El siguiente es la condicional o la implicación, que es el entonces o por lo tanto también, y es una flecha con una sola dirección. Cuando yo me refiero a una sola dirección es que tiene la cabecita de la flecha, ¿listo? Eso se llama dirección. También las reglas de este conector solamente es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado con estas reglas, porque si ustedes pueden notar acá en la siguiente, si la primera es falsa y la segunda verdadera me da verdadero, en ocasiones si no podemos identificar esta regla nos podemos confundir y pues la tabla nos quedaría con errores. Y el último conector lógico es el bicondicional o equivalencia, que como su nombre lo indica, equivalencia, ¿cierto? Es que hay una igualdad. Entonces, la palabra correcta para simbolizar este conector lógico es sí y solo sí, y su símbolo ya tiene dos direcciones, que eso me indica que es igual lo que tengo a un lado con lo que tengo al otro. Es equivalente. En ese orden de ideas, las reglas pues tendrían que ser las dos verdaderas para que sea verdadero, o las dos falsas para que sea verdadero. De lo contrario, pues me daría falso, porque no tendré una igualdad siendo una verdadera y una falsa. ¿Hasta ahí vamos claros o hay alguna pregunta? Todo claro, doctora. Listo, continuamos entonces. Bueno, muchachos, muy posiblemente ustedes en la evaluación les dan una expresión simbólica y les solicita identificar cuántas filas y cuántas columnas. Entonces, sin necesidad de ustedes hacer la tabla, ¿cierto? O la pueden hacer también, pero una forma rápida, pues, es de la siguiente forma. Para saber el número de filas, debo aplicar la fórmula 2 a la n, ¿cierto? En este caso, pues tenemos que mirar cuántas proposiciones simples tenemos. En este caso tenemos P, Q, R y S, ¿cierto? Entonces, como tenemos 4, aplico la fórmula 2 a la n, donde n pues es el número de proposiciones simples. Reemplazamos por 4 para este ejemplo y debo aplicar la potencia de 2 a la 4, que 2 a la 4 pues es multiplicar la misma base, que en este caso es 2, 4 veces. Y esto me daría 16. Es decir, que necesito 16 filas para poder desarrollar la expresión simbólica. Ya para continuar cuántas columnas, pues yo les he enseñado, o desde el primer momento que les dije, les doy un truco, ¿cierto? Lo primero pues es identificar las proposiciones simples, ¿cierto? Como acá está una negativa, entonces yo necesito saber primero cuánto me da la verdadera para aplicar el conector lógico negación, ¿cierto? Entonces ya tendría acá unas cinco primeras columnas.
Luego, yo tengo que saber cuánto me da esta I y cuánto me da esta O. Entonces, ahí tendría otras dos columnas. Y por último, pues este conector, que me daría la última. En ese orden de idea, pues tendríamos 5 más 2, 7 y una 8. Más o menos la tabla nos quedaría de esa forma, aplicando pues como tal las reglas de los conectores, pero muy posiblemente pues no les van a pedir que hagan la tabla, ¿cierto? Porque estamos en una evaluación, pero pues mínimamente le van a pedir, ¿cierto? Que identifiquen cuántas filas y cuántas columnas, o le van a hacer de pronto una más sencilla y le van a explicar, le van a decir que cómo queda la última columna, si es tautología, contradicción o indeterminación. Recordemos que para clasificarla debemos tener presente la última columna, ¿cierto? Y si es toda verdadera, me daría una tautología. Si me da toda falsa, es una contradicción, pero si me dan mezcladas, como es este caso, ¿cierto? Entonces la clasifico como contingencia o indeterminada. Bueno, continuamos. Vamos entonces con otro tema que se abordó, que es reglas de inferencia. Recordemos que las reglas de inferencia hacen parte de las conclusiones, ¿cierto? De una serie de observaciones que a través de un proceso lógico matemático, pues logramos demostrarlas, ¿cierto? Acá hay unas reglas y estas son como las principales que se abordan acá en el curso para que ustedes la tengan a la mano cuando vayan a presentar la evaluación. Estas, ¿listo? Esas son las reglas. Vamos entonces con los cuantificadores. Como su nombre lo indica, cuantificador viene de cantidad, viene de cuanti, ¿cierto? Entonces lo que me determina, yo siempre les he dicho a ustedes que se imaginen un conjunto y teniendo en cuenta la característica del conjunto, pues yo identifico si los elementos en su totalidad cumplen con esta característica o solamente unos pocos. Entonces, determinando eso, pues yo lo puedo clasificar. Acá tenemos algunas expresiones, ¿cierto? Como todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un, algún y existe un único. Entonces, dependiendo de cómo ustedes estén identificando el conjunto, ¿cierto? Pues así mismo utilizan el cuantificador. En este caso tenemos unos ejemplos. Todos los países cuentan con presidente. Algunos estudiantes son egresados del SENA, ningún padre se ha casado, existe un único tutor del curso Pensamiento Lógico Matemático. Estos cuantificadores también se dividen en cuantificador universal, como su palabra lo indica, universal es porque abarca todo el conjunto, ¿cierto? Entonces, son aquellos términos donde los elementos cumplen con la característica. No se queda ningún elemento por fuera de cumplir esa característica. Entonces, por acá tenemos un ejemplo. Todos los estudiantes de la UNAD deben ver el curso Pensamiento Lógico Matemático, ¿cierto? Acá estoy aplicando el cuantificador afirmativo, ya que está la palabra todos. Otro ejemplo, ningún estudiante se gradúa con 5 créditos aprobados, ¿cierto? Pues dependiendo de la carrera que ustedes estén estudiando, asimismo, pues ustedes deben aprobar unos créditos que ya al finalizar, pues se les hace la malla académica. Si están ya todos aprobados, pues ya ahí sí pasan a generar el proceso de grado. Este caso tenemos un universal negativo porque está la palabra ningún. La forma correcta de simbolizar, entonces recuerden que el símbolo de cuantificador es la A hacia arriba, ¿cierto? Y acá me están diciendo que para todo X que pertenece al conjunto me cumple con la característica, ¿cierto? Acá tenemos la universal negativa que, como yo les decía en su momento en la unidad 2, siempre en la parte negativa se debe quedar en la propiedad o en la característica del conjunto, más no en el cuantificador. Para este caso tendremos acá que ningún X pertenece al conjunto y que cumple con la característica. ¿Listo? Eso sería así. Vamos entonces con el segundo cuantificador, que es el cuantificador existencial o particular, como lo indica también su nombre, particularidades, es decir, que algunos elementos cumplen con esa característica. En este caso tenemos 3 ejemplos. Algunos estudiantes asisten a las webconferencias, entonces como acá, como ustedes lo pueden ver, está afirmativo, eso quiere decir que es un existencial afirmativo.
Segundo, algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, entonces acá tenemos un existencial negativo porque está la palabra no antes de la cualidad o la cópula. ¿Listo? Recuerden que la cópula siempre está acompañada con el no, o si no está acompañada con el no, ustedes al leer la frase agréguenle el no y donde quede antes, esa sería la cualidad o la cópula para que ustedes la identifiquen con mayor facilidad. Existe un único rector en la UNAD, esto como ya estoy hablando que es uno, entonces hace parte del existencial único. La forma correcta de simbolizarlo, como podemos observar, ya nos cambia la A por una E al revés, ¿cierto? Y esto quiere decir que existen elementos que pertenecen al conjunto y que cumplen con la característica. Al estar negativo, recuerden que siempre debe negarse es la propiedad o la característica, más no el cuantificador. Acá me quedaría entonces, existe un elemento que pertenece al conjunto A y que no cumple con la característica. Y para el caso del existencial único, debemos agregarle el signo de admiración para que me indique que es un único elemento que pertenece al conjunto y que me cumple la característica. ¿Vamos claros hasta ahí o hay alguna pregunta? Para mí está todo claro, tutor. Listo, entonces continuamos. Proposiciones categóricas. Entonces las proposiciones categóricas se relacionan, ¿cierto? Hay una relación entre dos miembros, dos clases y estas deben conservar un orden, ¿cierto? Para yo poderlas relacionar y clasificar. Entonces acá tenemos un ejemplo. Todos los estudiantes del 16.1 son aplicados y responsables. Y la otra proposición, algunos estudiantes del 16.1 son aplicados y responsables. Si se pueden dar cuenta, estamos hablando del mismo sujeto y del mismo predicado, ¿cierto? Lo único que cambia pues es el cuantificador. Para ello, para poderlas clasificar, yo tengo que tener en cuenta que hay 4 clases, ¿cierto? La universal afirmativa, que es la proposición A, donde el cuantificador pues es todos y estamos hablando del sujeto relacionado con el predicado. En el universal negativo es una proposición de tipo E, donde el cuantificador, pues como estamos hablando del universal negativo, puede ser ninguno o todos no. En este caso, pues también se relaciona un sujeto con un predicado. Para el particular afirmativo es tipo I y pues estamos hablando de las particularidades, entonces sería algunos son. Y para el particular negativo es de tipo O, entonces debe quedar negativo. En este caso va a quedar negativo eh, va a quedar negativo, ¿cierto? Y pues la negatividad sería para la cualidad entre el sujeto y el predicado. Entonces, dependiendo de cómo yo organice estas proposiciones categóricas, clasificándolas, pues así mismo la voy a ubicar en la tabla, ¿cierto? En el esquema y las voy a clasificar. Entonces, teniendo en cuenta, vamos con otro ejemplo. La proposición T, ningún matemático ha logrado hallar el perímetro de un planeta. U, todos los matemáticos han logrado hallar el perímetro de un planeta. Lo que debemos hacer, ¿cierto? Pues es clasificar la tabla donde tenemos primero la proposición T, el cuantificador ninguno, el sujeto. Recuerden que el sujeto es donde están los elementos, ¿cierto? Estamos trabajando con matemáticos, ese sería el sujeto. Y el predicado sería hallar o logrado hallar, puede ser también. Y el predicado, pues es simplemente la característica. La característica de ese conjunto de matemáticos es que tengan conocimiento del perímetro de un planeta. Para la siguiente, pues nos cambia el cuantificador, pero lo demás es lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta acá el cuantificador, que es ningunos y todos en el segundo, vamos a mirar la tabla y ustedes me van a decir cómo la voy a clasificar la proposición T y la proposición U. ¿Quién me quiere decir? Tutora, perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Que como tengo las
como tengo acá los cuantificadores, ¿cierto? ¿Cómo los puedo clasificar esas proposiciones categóricas? La proposición T, como tengo ningún, ¿cuál sería? ¿Sería tipo A, tipo E, tipo I, o tipo... Tipo A. Ah, no, perdón. Tipo E sería negativa. Sí, muy bien. Negativa porque está ninguno. Excelente. Y la segunda, que es la U, ¿cuál sería? ¿Tipo A, tipo E, tipo I o tipo O? Tipo E. Afirmativa, tipo A. Muy bien. Entonces, T sería tipo E y U sería tipo A. En ese caso, pues empleo, ¿cierto? Empleo el esquema para ubicarlas y tendría en este caso que las proposiciones categóricas son contrarias. ¿Listo? Esa sería como la relación. Vamos entonces con el razonamiento. Recuerden que nosotros, como seres humanos, lo que nos hace diferente de los animales es que nosotros tenemos pues la capacidad de razonar. Los animales se dejan llevar por los sentimientos, aunque muchas veces los animales nos dan a nosotros lecciones de vida porque ellos piensan más que nosotros en algunos momentos. Nosotros a veces nos dejamos llevar por la razón y por eso es que, por los sentimientos y ahí donde cometemos errores. Hay dos tipos de razonamiento. El razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general, ¿cierto? Y acá, a pesar de que hay varias series de situaciones, aquí estamos a través de probabilidades. No hay una certeza absoluta de que eso pase. Acá tenemos un ejemplo. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, revisamos. Tenemos el razonamiento se divide de la siguiente forma: dos premisas y una conclusión. Acá tenemos un ejemplo. Premisa 1, en mi habitación hace calor. En la premisa 2, en la habitación de mi hermano hace calor, por ende yo concluyo que es que en toda mi casa hace calor. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta que porque en dos partes de la casa hace calor, yo ya generalizo que en toda la casa hace calor. Entonces, ese ejemplo hace parte del razonamiento inductivo porque va de particularidades y yo generalizo que ya se cumple para todo. Vamos con el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es al contrario, va de lo general y llega a una particularidad. Este razonamiento parte de las premisas, ¿cierto? Y yo no incluyo ninguna información, sino que simplemente deduzco de las proposiciones para llegar a una particularidad. Acá tenemos un ejemplo. Premisa 1. Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Premisa 2. Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio del Jardín en Cali. Concluyo que Pedro cumple el celibato. Entonces, como pueden darse cuenta, yo parto de una situación que todos los sacerdotes, ¿cierto?, cumplen el celibato. Ya yo voy a otra particularidad, que Pedro es sacerdote y que trabaja en una iglesia. Y ya concluyo que Pedro, pues el hecho de ser padre, ¿cierto?, debe cumplir con el celibato. Entonces, mira que yo no estoy agregando ninguna información, sino que simplemente deduzco de la información. Y esta palabra que me indica acá todos en la premisa 1, pues me da una pista que yo estoy partiendo de una generalidad y voy a llegar a una particularidad. ¿Listo? Entonces, eso es un razonamiento deductivo. Vamos con los conjuntos. Entonces, recordemos que los conjuntos, pues es una agrupación que yo hago de elementos que deben tener mínimo, pues una característica en común. Acá tenemos el conjunto A, son juguetes, conjunto B, frutas y conjunto C, animales. ¿Cómo lo podemos expresar? Hay dos formas. Una que es por comprensión, que es simplemente nombrar la característica o la propiedad del conjunto. Y por extensión, pues es ya nombrar uno a uno los elementos que me cumplen con esa característica. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el conjunto A está conformado por elementos tales que esos elementos pertenecen a los números naturales. Es un número que es menor que 8 y que al multiplicar ese número por 9 me da 45. ¿Cuáles serán los números o el número que cumple con esa característica?
Un El número 5, tutora, 9 por 5. muy bien, el 5, sí señor. El 5 es menor que 8, es natural y al multiplicarse con 9 me da 45. Entonces, ese número sería, nombrándolo, sería extensión, ¿cierto? Que eso fue lo que vieron ahorita en la tarea 3, en el ejercicio número 1. Vamos con la teoría de conjuntos, vamos a hablar de relación de conjunto. Hay dos relaciones, una que es conjunto-elemento y se da cuando hablamos de pertenencia o no pertenencia, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de los conjuntos de los animales. El murciélago pertenece al conjunto de los animales, pero ya la fruta de la manzana pues no pertenece porque pues no cumple con la característica de ser un animal. Entonces, esta es la forma de relacionar conjunto con elemento. La otra es conjunto a conjunto y hablamos de contenencia o no contenencia. Acá yo les decía que estamos con el conjunto de las frutas, pero en ese conjunto de las frutas yo puedo hacer unos subconjuntos, unos conjuntos más pequeños, que sería, por ejemplo, el conjunto de las frutas rojas y el conjunto de las frutas amarillas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿el conjunto de las frutas rojas está contenido en el conjunto de las frutas? Sí, mira que el conjunto de las frutas rojas está dentro del conjunto de las frutas, ¿cierto? Entonces tenemos que el conjunto de las frutas rojas está contenido en el conjunto de las frutas. Pero si yo les digo el conjunto de las frutas amarillas está contenido en el conjunto de las frutas rojas, pues no hay una contenencia, ¿cierto? Porque la característica es diferente. Estamos hablando por colores de frutas y pues obviamente las rojas van a estar encerraditas y las amarillas aparte. Entonces no está contenido. Entonces hablamos ahí de no contenencia. Tipos de conjuntos. Hablamos de los conjuntos finitos y los infinitos. De los conjuntos finitos, pues es aquel que yo puedo contar los elementos, mientras que los conjuntos infinitos no los puedo contar. Acá tenemos un ejemplo del conjunto finito, donde el número de elementos, pues es el cardinal, y otro conjunto que es infinito, como el conjunto de los números enteros. Otro tipo de conjunto es el conjunto universal, como su nombre lo indica, universal viene de un conjunto que lo abarca todo, ¿cierto? Por ejemplo, el conjunto de las letras del abecedario, pues ahí entrarían todas las letras del abecedario. Conjuntos iguales, es decir, que a pesar de que tienen diferentes características, los elementos son iguales. Entonces acá tenemos un ejemplo, el conjunto A está conformado por elementos, tal que esos elementos pertenecen a los naturales, X es par y es menor a 10. Entonces ahí entrarían los elementos 2, 4, 6 y 8. Y el conjunto B está conformado por elementos, tal que esos elementos pertenecen a los naturales, ¿cierto? Son números que son menor o iguales a 4 y cumplen que al multiplicar esos números por 2 me darían, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los menores que 4 o iguales son el 1, el 2, el 3 y el 4. Si yo los multiplico por 2, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6 y 4 por 2, 8. Si comparamos el conjunto A y el conjunto B, logramos identificar que los elementos son iguales, por eso se llaman conjuntos iguales. El conjunto vacío, pues es aquel elemento que carece de elementos, ¿cierto? Acá lo podemos denotar con el conjunto con un 0, una rayita que me indica el conjunto vacío, o también puedo decir que son elementos que no pertenecen al conjunto A. Un ejemplo, el conjunto A está conformado por un pez que no necesita agua para vivir. Hasta el momento no lo conocemos. No me vayan a hablar de la película de Luca porque pues eso es otra cosa. El conjunto unitario es aquel conjunto que está conformado por un solo elemento, por ejemplo, el mes. Un mes que en el año bisiesto tiene 29 días. Todos conocemos que el único mes es febrero en un año bisiesto. Y conjuntos completamente diferentes o disyuntos, pues es aquel conjunto que si yo lo comparo no tiene nada que ver. Animales y transportes. Bueno, muchachos. Vamos con las operaciones. La unión, ¿cierto? Pues es aquella operación que me permite unir todos los elementos en un solo conjunto. La intersección es aquella operación que me habla de donde se intersecan, es decir, lo común entre los conjuntos. La diferencia, como su nombre lo indica, que tiene diferente A menos C en este caso, o qué elementos lo hacen único al conjunto. La diferencia simétrica, pues es comparar dos conjuntos y voy a sacar tanto la diferencia de A con B como B con A y las voy a unir.
Es decir, que es la unión, pero no la intersección. Y complemento, el complemento de un conjunto es qué cosa me hace falta a mí para llegar a ser igual al universal, ¿cierto? Entonces, lo primero que se debe hacer, pues, es identificar en este caso A unión B, y los elementos que le hacen falta para llegar a ser igual al universal, pues, es este número de acá más lo que está de afuera. Ese sería el complemento. Problemas. Entonces, para hacer problemas de conjuntos, lo fundamental o lo que yo aconsejo es hacer 6 pasos. El primero, identificar los conjuntos que se operan. El segundo, identificar los datos del problema. El tercero, construir el diagrama de Venn. El cuarto, ubicar los datos en el diagrama de Venn. 5, identificar y analizar la pregunta. Y 6, pues dar respuesta a los interrogantes. Vamos a hacer 2 actividades interactivas, ¿sí? Vamos a hacer primero esta de proposiciones simples y compuestas para que vayamos estudiando un poquito a través de un juego. Les pregunto, seleccione las oraciones que no son proposiciones. 1, hoy es lunes, ¿cómo estás? Mañana es jueves, auxilio. ¿Cuáles serían las que no son proposiciones? ¿Cómo estás y auxilio? Muy bien. Recuerden que las proposiciones yo las puedo decir si es verdadero o es falso, ¿cierto? Si a mí me preguntan cómo estás, pues yo no voy a decir verdadero, falso, ¿cierto? O si yo digo auxilio, pues yo no puedo decir verdadero o falso. Pero si me dicen hoy es lunes, yo voy a decir no, hoy no es lunes, es falso, hoy es jueves, ¿cierto? Entonces tendremos que verlo de esa forma. Muy bien. Vamos con la segunda. Seleccione las proposiciones verdaderas. Estamos en enero. Hoy es miércoles. Ecuador está en Europa. El mar de Bolivia es el más grande del mundo. Bueno, ahí tenemos que contestar eso. Esa no la vamos a hacer porque, pues, de pronto la que realizó la actividad, pues, lo hizo, digamos, un lunes, un miércoles, y pues obviamente hoy no es miércoles, entonces de pronto nos va a quedar errado. Pero, pues, recordemos que la forma de identificar si es verdadero o falso, pues es realmente y mirando bien las oraciones o las proposiciones. Vamos con el tercero. La conjunción se lee con la palabra conjunción. ¿Cuál será? ¿Y, o sí entonces? Y. Muy bien. Y es verdad solamente cuando las dos son verdaderas, las dos son falsas, el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Cuál sería? Las dos son verdaderas. Muy bien. Vamos con la segunda. La disyunción se lee con la palabra. La O. Muy bien. La P. Ah, sí, sí. La O. Y es falso solamente cuando las dos son verdaderas, las dos son falsas, o el primero es verdadero y el segundo es falso. Las dos son falsas. Las dos son Muy falsas. bien, muy bien. La implicación se lee con la palabra. Y O, entonces, muy bien. Y es falso solamente cuando el primero es Una es verdadero y el verdadera y la segundo es otra es falso. falsa. Muy bien, listo. Vamos con la segunda. Dice, une con una línea según corresponda. Vamos entonces, acá está, implicación, conjunción, disyunción y negación. Dice, Juan está corriendo y está muy cansado. ¿Qué sería esta? Una implicación, conjunción, disyunción o negación. Una conjunción. Muy bien, Implicación. muy bien, conjunción. ¿Está lloviendo o está haciendo un sol radiante? Una disyunción. Disyunción. Muy bien. Ecuador no tiene salida al mar. Negación. 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 Muy bien. Si llueve, entonces el suelo se moja. Implicación. Muy bien. Ahora dice, ¿cómo se lee la siguiente proposición? No P, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Quién la quiere leer? Yo le digo y ustedes me dicen cuál es. La negación de P, conjunción, negación de Q, implicación, negación de Q, conjunción Q.
Negación de P, disyunción, negación de Q, implicación, negación de Q, conjunción Q. La negación de P, disyunción, negación de Q, implicación, negación de P, de Q, perdón, disyunción de Q. ¿Cuál sería? La última, tutora. La segunda. La primera. La segunda, profe. La segunda. Es la segunda. Mira que tenemos acá disyunción, ¿cierto? Y acá tenemos conjunción. Es la segunda. ¿Listo? Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ya tenemos las filas, faltan las columnas. Ahora, te recordemos que en la primera, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Con la O, entonces, ¿cuándo me da falso con la O? Cuando las dos son falsas. Muy bien, de resto todo es verdadero. Con la I, ¿cuándo me da verdadero? Cuando Cuando las las dos son dos son verdaderas. verdaderas. Muy bien, de resto todo es falso. Ahora acá, vamos a mirar estas dos columnas. Tenemos I. ¿Cuándo es verdadero? Cuando Las las dos dos son cuando verdaderas. son verdaderas. Listo. De resto todo es falso. Listo. Hemos terminado. Vamos a darle acá a ver qué nos quedó bien. Nos quedó bien, nos quedó bien, nos quedó bien, nos quedó bien. Listo. 10 de 10. Vamos con la segunda actividad. Ay, me metí mal. Dice, en una fiesta, perdón, en una encuesta realizada a un grupo de estudiantes, 13 prefieren sandía, 15 prefieren melón y 8 prefieren ambas frutas. ¿Cuál es el primer dato que debemos ubicar cuando estamos trabajando conjuntos? El 8. Muy bien, el 8. Entonces, acá yo ubico 8, que es la intersección de las dos, cuando me hablan de que 15 prefieren melón, ¿cierto? Melón, ya tengo 8, ¿cuánto me hace falta? 7. 7. Bien, 7. Para que me dé los, 15. perdón, 15 de melón, ¿cierto? Y acá, como tiene que sumar 13, ya tengo 8, ¿cuánto me falta? 5. 5. Muy bien, listo. Ahora me están preguntando, ¿cuántos prefieren solo sandía? Cuando a mí me dicen solo, tengo que mirar este numerito de acá. Entonces me daría 5. 5. ¿Cuántos prefieren solo melón? 7. 7. Muy bien. ¿Cuántos prefieren ambas frutas? 8. Muy bien. ¿Cuántos alumnos fueron encuestados? Entonces tengo que sumar 5 más 8 más 7. Entonces me daría 15 más 5 me darían 20. ¿Cierto? 21. Me da 20. 8 más 7, 15 más 5, 20. Listo. Vamos con la segunda. En una encuesta realizada a un grupo de estudiantes, 20 practican fútbol, 15 practican natación y 9 practican ambos deportes. Entonces, ¿cuál es el dato que tenemos que ubicar primero? El 9. El 9. El En la 9. intersección. Bien. Acá entonces vamos con los de fútbol. Como los de fútbol son 20, ¿cierto? Y ya tengo 9, ¿cuántos me hacen falta? 11. Muy bien. Y en natación, como son 15 y ya tengo 9, ¿cuántos me hacen falta? 6. 6. Muy bien. Ahora me dicen, ¿cuántos practican fútbol? 11. 11. ¿Cuántos practican fútbol? Los 20. No me dice solo, acuérdense. Cuando me dicen solo, sí es este número de acá. Pero como me dicen cuántos practican fútbol, 20. Ahora sí, ¿cuántos practican solo fútbol? 11. 11. ¿Cuántos practican natación? 15. Muy 15. bien. ¿Cuántos practican solo natación? 6.
Muy bien. ¿Cuántos practican ambos deportes? 9. Muy bien. ¿Cuántos fueron encuestados? 26. Muy bien, 26. Tengo que sumar todos los datos del diagrama. Listo, perfecto. Vamos con la tercera. En una encuesta realizada a un grupo de universitarios sobre su preferencia en consumo de frutos secos, 15 consumen solo almendras, 18 consumen solo castañas, 10 prefieren ambos frutos secos y 3 no prefieren ninguno de estos. Entonces, ¿cuál dato vamos a ubicar primero? El 10. El 10, listo. Acá me dicen, 15 consumen solo almendras. ¿Qué número va acá? 5. Ojo porque dice 15. solo. 15. Dice 15. solo, entonces van los 15. Muy bien. 18 consumen solo castañas. Entonces, ¿qué número va ahí? 18. Muy bien. Y acá me daría que no consumen ningún fruto. O sea que está por fuera los 3, ¿cierto? Pregunto, ¿cuántos consumen almendras? 25. Perfecto. ¿Cuántos consumen solo castañas? 28. 25. Perfecto, 28. Ahora contestamos. ¿Cuántos consumen castañas? 28. Muy bien. ¿Cuántas almendras? 25. 25. Muy bien. ¿Cuántos universitarios fueron encuestados? 49. 38. Vamos a contar. 49. 8 y 5, 33. ¿cuánto me da? 8 y 5, ¿cuánto me da? 13. 13, ¿cierto? Llevo una. Una más una son 2, más una son 3. ¿Y una que llevaba? 10. 40. Es 43, ¿listo? ¿Cuántos universitarios no consumen estos frutos secos? 3. 3. Bien, vamos con la última. En una encuesta realizada a un grupo de jóvenes, se saben que 28 trabajan, 18 estudian y 8 trabajan y estudian. ¿Cuál es el dato que debo ubicar primero? El 8. 8. Muy bien. 28 trabajan. ¿Qué número iría acá? El 28. El 20. 20. Acuérdese que no dice solo. Si me dice solo, sí debo poner el número. De lo contrario, debo restarle los datos que yo tengo acá. 18 estudian. ¿Cuántos 10. pongo? 10. Muy bien. Ahora, trabajan 28 y estudian 18. Pregunta, ¿cuántos estudian? 18. 38. ¿Solo estudian? Perdón. 10. 18. Muy bien. ¿Cuántos trabajan? 28. 28. Bien. ¿Cuántos solo trabajan? 20. Muy bien. ¿Cuántos estudian y trabajan? 8. Muy bien. ¿Cuántos jóvenes fueron encuestados? 38. 38. 38. Muy bien, listo. Vamos a mirar si efectivamente nos dio bien las respuestas. Todo lo tenemos correcto. Ve acá, ¿por qué no? 8 y 5. Hay Son 39, profe. ¿Por qué? Ah, mi madre, no conté estos 3. Son 46. Estamos los 3 de acá, muchachos. Listo, muchachos. Eso es todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna Tutora, pregunta? perdón, yo tengo una pregunta. ¿La evaluación que hay que responder es similar como lo de ejemplo que nos acabó de dar o algo parecido? Sí. Sí, algo parecido. Hay preguntas así, hay preguntas de lo visto en clase. ¿Listo? Tutora, perdón, otra pregunta. Eso no hay sino esos 2 días, o sea, entre sábado y domingo para responder esas preguntas. O sea, uno puede escoger el día, o sea, no, o por ejemplo,
mm, o sea, uno puede escoger entre el domingo y el sábado, a cualquier hora. Sí, pero yo les aconsejo, muchachos, que la presenten el sábado porque hay otros cursos que también tienen evaluación ese día. Entonces, la plataforma, por más que se le quiera dar cobertura a todos, pues se va a llegar a un punto en que se va a saturar. Entonces, lo más recomendable es que ustedes la presenten el día sábado, ¿listo? Yo les acabé de enviar a su WhatsApp una información que ya les había llegado, pero algunos estudiantes como que están desconfiando, donde se les indica que para aprobar el curso, pues se necesitan 300 puntos, ¿cierto? Las fechas para presentar la última actividad es el 21 y 22. Si usted no presenta en esa fecha, pues usted puede y quiere sustentar, usted va a la universidad y cancela algo que se llama supletorio, es decir, que le dan una opción para que ustedes presenten otra vez esa evaluación el día 2 y 3 de mayo, ¿cierto? Pero ya tiene un costo adicional por no haber presentado la evaluación cuando era. Igualmente, se les está compartiendo un enlace donde ustedes pueden presentar una actividad a través de ese enlace y se les da 25 puntos adicionales. ¿Listo? Esos 25 puntos se les va a sumar en las unidades 1, 2 o 3. Es decir, si ustedes en la unidad número 1, por ejemplo, sacaron 60 puntos, ¿sí? Y en las otras sacaron los 100 puntos y 150 respectivamente. Esos 25 puntos yo se los voy a sumar en la unidad 1, o sea, donde se le pueda agregar puntos. ¿Por qué? Porque en la evaluación inicial yo no la puedo modificar porque ustedes la presentaron y sacaron una nota, eso lo da el sistema solito, lo califica la plataforma. Lo mismo la otra actividad que van a hacer el sábado o el domingo, que es una evaluación. El mismo sistema la califica. Entonces, si ustedes presentan esto, ya tienen 25 puntos adicionales. Persona que presente esto y ha sacado la máxima nota en unidad 1, en unidad 2 y en unidad 3, pues no le puede sumar, pero pues igualmente ahí en ese enlace, que lo voy a abrir, pues tienen la oportunidad de que ustedes estudien también a través de unas preguntas que son similares a las que van a presentar el sábado y el domingo. Entonces, para que hagan ese ejercicio y realicen esta actividad. ¿Listo? Si no tienen el Disculpe, Súper tutora, enlace, tengo una pregunta. si no tienen el enlace, ya lo voy a compartir también al Sky y al correo ahorita de ustedes. ¿Listo? Señoras. ¿Aló, me Sí, escuchan? tutora, tengo una pregunta Señora. acerca de los silogismos categóricos. Es que me gustaría una explicación porque no me ha quedado muy claro. Samara, yo voy a compartir entonces los enlaces de silogismo categórico, ¿sí? Este es Ujú. un tema que, bueno, acá, el silogismo categórico. ¿Dónde está? Lo que pasa es que nosotros acá este tema lo vemos como muy por encimita, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los silogismos categóricos, pues lo que ustedes van a hacer es que ustedes les van a dar una oración. Por ejemplo, acá el modus ponens, ¿cierto? Tiene las características que son dos premisas, una conclusión. En la primera premisa hay dos proposiciones unidas con el conector entonces, y en la segunda se repite una de ellas. Puede ser Q o puede ser P, ¿sí? Y acá es como si usted cancelara las que se repite y concluye la que no se repite, ¿sí? Entonces, lo mismo para el Torendo Polen. Tenemos dos proposiciones, perdón, dos premisas y una conclusión, dos proposiciones que se unen con el entonces, pero la segunda se repite cualquiera de ellas, pero con sentido contrario. O sea, si es acá está positivo, acá está negativo. Y yo es como si cancelara las que se repitieran y concluyo la que no se repite, pero me sale con signo contrario. ¿Listo? Entonces, yo ahorita que grabe lo de la explicación de este CIPAS, ¿sí? Que les pase, yo les voy a compartir entonces los enlaces de las grabaciones anteriores para que revisen también. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias.
Vale. Bueno, muchachos, no siendo más, les agradezco mucho por la participación. Yo creería que ya el día de mañana estaré compartiendo el enlace de grabación porque pues se demora un poquitico Teams en enviarme descargar la grabación. ¿Listo? Les agradezco mucho y les deseo muchos éxitos en esa evaluación final. Repasen a través del enlace que les compartimos por el WhatsApp para que puedan estudiar también con esas preguntas. ¿Listo? Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muy amable. Muchas gracias. Dios la bendiga. Gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias. Hasta luego.